Bienvenidos a este video tutorial en donde vamos a aprender el manejo de diapositivas en PowerPoint y cómo agregarles un fondo. Cuando nosotros entramos a PowerPoint en una presentación nueva encontramos esta pantalla en donde tenemos una primera diapositiva en blanco. Estas diapositivas son manejadas de dos maneras. Todas las opciones que corresponden a diapositivas las tenemos o en la ficha inicio en el grupo diapositivas. Aquí tenemos las opciones que vamos a manejar con estas diapositivas, o también las encontramos haciendo clic derecho en una miniatura de diapositiva. En este caso, si yo hago clic derecho acá, me aparecen todas las opciones que me van a permitir manejar mi diapositiva. Cuando nosotros empezamos una presentación, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué diseño de contenido queremos para nuestra diapositiva. Los diseños de contenido se encuentran en la ficha inicio y en este botón que encontramos acá, diseño. Yo aquí puedo definir o establecer diferentes diseños de contenido que PowerPoint trae por defecto. Vamos a ver cuáles son. Si hacemos clic, tenemos que PowerPoint ya trae unos diseños de contenido establecidos. Por ejemplo, puedo tener una diapositiva solamente para colocar el título y un subtítulo a mi presentación, o puedo crear un diseño de contenido en donde yo le puedo agregar un título y puedo agregar algún elemento de contenido, sea una imagen, un video, un organigrama, una tabla, de manera más rápida. O también puedo tener este otro diseño de contenido que lo escanearía en el caso de que quisiera solamente agregar un título y un texto debajo. También pudiera tener un diseño de contenido para dos objetos, en donde yo solamente puedo agregar un título y puedo agregar objetos, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. También puedo colocar un diseño tipo comparación, en donde yo acá en este cuadro le agregaría un título y aquí agregaría también un objeto de presentación y un objeto de presentación acá con sus respectivos subtítulos para establecer como una comparativa entre ambos objetos. También querría una diapositiva para escribir solamente el título, o una diapositiva para escribir un título, un pequeño párrafo y una imagen o un video al lado derecho, o si no, un diseño de contenido en donde pueda agregar un título, una pequeña descripción, un párrafo y acá una imagen. El diseño que nosotros vamos a preferir es el diseño en blanco. Es un diseño que nos permite colocar el contenido como nosotros querramos, de una manera más personalizada. Entonces siempre vamos a trabajar con diseño en blanco, o sea, diseño personalizado. Una vez que yo ya tengo el diseño de contenido para mi primera diapositiva, el siguiente paso será agregar más diapositivas dependiendo del número de diapositivas que voy a usar en mi presentación. Por ejemplo, si voy a necesitar 6 diapositivas, entonces tendría que darle clic derecho acá, que sería la forma más fácil. Hago clic derecho y le digo nueva diapositiva. Me agrega una segunda, si le digo clic acá, le agrego una tercera, clic derecho, le agrego una cuarta. Si lo quisiera hacer por teclado, sería simplemente con la tecla Enter. Me paro en la miniatura 4, le doy Enter y me agrega la quinta. Con Enter me agrega la 6 y con Enter me agrega la 7. Entonces vemos que hay varias maneras de hacerlo, de agregar nuevas diapositivas. Una sería haciendo clic derecho y buscando la opción nueva diapositiva, o simplemente con el teclado parándome en la miniatura y damos la tecla Enter. En este caso tengo 7 diapositivas. En el caso de que quiera eliminar alguna, simplemente hago clic derecho sobre la miniatura que quiero eliminar y le digo eliminar diapositiva, hago clic acá. Entonces ahora resulta que tengo 6 diapositivas. Este panel yo lo puedo ampliar para ver las miniaturas más grandes, o yo lo puedo disminuir para ver mis miniaturas mucho más pequeñas. En este caso lo voy a dejar así, que podamos ver las 6 diapositivas. ¿Qué más podemos hacer con nuestras diapositivas? Pues revisemos acá el clic derecho. Podemos cortar una diapositiva, podemos copiarla, sacar una copia, pegarla en otro lado. Podemos también duplicar una diapositiva, quiere decir que vamos a sacar una copia exacta de la diapositiva con todos los elementos que tenga. Podemos agregar secciones, que eso lo veremos en nuestro nivel avanzado. Podemos cambiar el formato de fondo, restablecerla, podemos ocultar la diapositiva. Por ejemplo, si yo le doy clic acá, esta diapositiva no se verá cuando la estemos presentando, o puedo volverla como estaba antes, clic derecho y hacemos clic otra vez en ocultar diapositiva para que se habilite
la diapositiva al momento que estemos haciendo nuestra presentación. Entonces estamos viendo cómo agregar más diapositivas, cómo eliminar una diapositiva y también posteriormente vamos a ver que las diapositivas se pueden cambiar de posición. Por ejemplo, la diapositiva que está de últimas, yo la puedo arrastrar y colocar de primeras. La diapositiva que está de segundas, yo podría colocarla de últimas. Simplemente me paro encima de la diapositiva con mi mouse y con clic sostenido la arrastro y la cambio a la posición que yo prefiera. Bueno, una vez tenemos acá nuestras diapositivas y de pronto ya habiendo explorado alguna de estas opciones, el siguiente paso es aplicar un fondo a las diapositivas. No querríamos que nuestras diapositivas tuvieran un fondo simplemente blanco. Para agregar fondo, ¿qué podemos hacer? Hacemos clic en la miniatura y vamos a la ficha de diseño y aquí encontramos los diferentes fondos que nos ofrece PowerPoint para colocarlo a nuestra diapositiva. Para colocar fondo bastaría simplemente hacer clic en un fondo. Por ejemplo, si yo hago clic acá, le estaría agregando un fondo a todas mis diapositivas. Podría en cualquier momento cambiar el diseño. Por ejemplo, si hago clic acá, se agrega a todas las diapositivas. Si yo hago clic en la galería, en este botón de temas, vemos que hay muchos más fondos. Yo podría agregar de pronto este, ahí lo tenemos, o podría agregar de pronto este. Basta con hacer un clic y ya todas nuestras diapositivas quedan con ese fondo. Hay unos fondos que tienen el fondo blanco, que se podría cambiar de color haciendo clic acá en dar formato al fondo. Vamos a seguir explorando cuáles más. Este también tiene fondo blanco, miremos este. Este tiene simplemente un adorno, veamos este. Este sí trae fondo relleno de color. Por ahora vamos a dejar este primer fondo que habíamos colocado inicialmente. Entonces vemos que simplemente consiste en mirar qué tipo de fondo quiero y hacerle clic sobre él. Por otro lado tenemos la galería de la derecha. Esta galería se llama variantes y es para aplicar una variante al fondo que escogimos del lado izquierdo. Por ejemplo, si yo escogí este estilo de fondo de color verde, yo de pronto quisiera que fuera el mismo estilo pero de otro color. De pronto un color fucsia, de pronto un color azul, o definitivamente yo puedo escoger acá, vamos a hacer clic aquí para abrir la galería de variantes, puedo cambiar los colores a todos estos tipos de color. Por ejemplo, fuera este estilo naranja, todos quedan con naranja. Puedo seguir variando el color, por ejemplo un violeta, todos quedan violeta, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí puedo aplicar variante de color, puedo definir con qué fuente puedo trabajar en mi diapositiva, una fuente predeterminada que yo le escogería acá. Si yo escojo este tipo de fuente, cada vez que yo escribo en la diapositiva me va a salir automáticamente con este tipo de letra. En efectos de forma sucede lo mismo. Si yo escojo este, al momento de yo colocar formas en mi diapositiva, quedaría con este diseño. Y en estilo de fondo, pues yo puedo colocar ciertos colores de fondo predeterminado, donde me aparece aquí estilo de fondo. O si no, si definitivamente no quiero ninguno en estilo de fondo, le voy a colocar este normal como estaba. Pero yo puedo seguir trabajando el fondo de mi diapositiva haciendo clic aquí en formato de fondo. Entonces yo aquí puedo escoger varios tipos de fondo. Si es un relleno sólido, entonces yo puedo escoger definitivamente qué color de relleno. Y yo acá al escoger el color, por ejemplo voy a escoger este, yo defino si lo quiero aplicar solamente a esta diapositiva o si haciendo clic acá las aplico a todas las diapositivas. Vamos a ver, por ejemplo, si quisiéramos aquí en más colores, un color amarillo claro, vamos a ver, por ejemplo, aceptar. Primero me lo aplica a la primera diapositiva o a la diapositiva actual, pero si yo quiero determinar que ese también se aplica al resto de diapositivas, hago clic en aplicar a todas. También puedo tener otras opciones de fondo, puedo colocar degradados, donde puedo escoger los colores. Acá, por ejemplo, si yo hago clic en esta detención de color, yo acá puedo determinar que sea de otro color. Acá en esta otra detención hago clic acá y yo determino otro color. Y así puedo ir agregando colores a mi degradado, hago clic acá y puedo determinar otro color.
Entonces aquí vemos la escala de colores que está reflejada en mi regla de colores o en mis puntos de degradado. Por ejemplo, este blanco corresponde a este blanco que vemos arriba, y si yo quisiera cambiarlo, hago clic en este punto de color y se lo cambio. Vamos a colocarle este rojo y ya aparece rojo en la parte superior. Si yo quiero determinar qué área cubre el color de mi degradado, simplemente tengo que mover los diferentes puntos de color para determinar dónde quiero exactamente el color en mi degradado. Hay muchos tipos de degradado, degradado radial, o degradado rectangular, o degradado ruta, o degradado sombra de título. Bueno, hay muchas clases, muchas formas de degradado. Ya sería explorar las opciones que tenemos acá. Podemos tener también rellenos con imagen o textura. Yo aquí puedo escoger qué tipo de textura quiero. Entonces tenemos realmente muchas posibilidades de colocar fondo. Rellenos de trama, entonces simplemente una trama, por ejemplo esta, y le digo aplicar a todas. Ahí está, todas quedaron, etcétera, etcétera. Entonces acá en esta opción, dar formato al fondo, yo puedo seguir dándole un fondo más personalizado a mis diapositivas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer si yo quiero fondos diferentes? Por ejemplo, yo quiero que la diapositiva 1, 3 y 5 queden con un fondo diferente y 2, 4 y 6 queden con otro diferente. Bueno, sí es posible colocar fondos diferentes a nuestras diapositivas. Por ejemplo, si yo quiero que las diapositivas 1, 3 y 5 queden con otro fondo diferente, por ejemplo, entonces tendría que primero seleccionarlas con control sostenido, presiono control en mi teclado, hago clic en la miniatura 1, luego con control sostenido hago clic en la 3 y luego con control sostenido también hago clic en la miniatura 5, y vamos a ver, para yo colocarle un fondo que solamente afecte a esas tres diapositivas, vamos a buscar uno por acá, tendría que al momento de escoger el fondo no le vamos a dar clic izquierdo sino clic derecho para poder escoger esta opción, aplicar a las diapositivas seleccionadas. Entonces solamente me va a afectar este fondo a las diapositivas 1, 3 y 5. Entonces la 1 quedaría con este fondo amarillo, la 2 quedaría con el fondo que habíamos puesto primero, la tercera también queda con el amarillo, la cuarta queda con violeta, quinta con amarillo y sexta con violeta. Entonces fíjense que sí podemos tener fondos diferentes a nuestras diapositivas, seleccionando una diapositiva en específico o varias con control sostenido, y luego cuando vamos a escoger el fondo en nuestra galería, en vez de hacerlo con clic izquierdo, lo haríamos con clic derecho para poder ir a la opción aplicar a diapositivas seleccionadas. Ese sería el procedimiento que ustedes tienen que hacer si quisieran diapositivas con un fondo diferente. Vamos a hacer otro ejemplo acerca de eso. Por ejemplo, si yo quisiera que la diapositiva 6, la última, tuviera un fondo diferente a los que ya hemos puesto, entonces hago clic sobre ella y vamos a buscar aquí un fondo. Vamos a buscar, por decir algo, este morado. Entonces ya no le voy a dar acá clic izquierdo sino clic derecho. Fíjense que me sale ahora un menú con varias opciones, y dentro de estas opciones voy a escoger que lo aplique, que ese fondo lo aplique solamente a la diapositiva que seleccioné, o sea, aplicar a las diapositivas seleccionadas. Entonces solamente esa diapositiva me cambia de fondo y las demás no. Bueno, vamos a dejarlo como estaba antes, le voy a dar control Z y ahí ya tenemos nuestros fondos establecidos en nuestras diapositivas. Entonces, pues ya en este video tutorial hemos visto cómo manejar las diapositivas, quiere decir cómo agregarlas, cómo duplicarlas, de pronto cómo cambiarlas de posición, que habíamos dicho que simplemente arrastrando las diapositivas las podíamos cambiar de posición, o si queremos eliminarla con clic derecho podemos hacer a cualquiera de estas opciones, sea duplicar o eliminar, o otras opciones para para seguir manipulando las diferentes opciones que tenemos para cada diapositiva. Bueno, en este caso vamos a dejarlo como lo teníamos, vamos a dejarlo alternada y así nos quedaría entonces nuestras diapositivas para esta presentación. Bueno, esto ha sido todo por este video tutorial, en donde hemos aprendido cómo manejar diapositivas
y cómo aplicarles un diseño de fondo. Nos vemos en el siguiente video tutorial.